¿Qué tal? Es un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta emisión de Justicia Abierta. Hoy hablaremos sobre justicia y perspectiva de género. Para platicar sobre este tema nos acompañan, y es un honor que estén aquí con nosotros, las magistradas del Poder Judicial de la Federación, Julia María del Carmen García González y María Emilia Molina de la Puente. Bienvenidas, magistradas. Muchas gracias. Y para entrar directamente al tema, quise hacerles pues la pregunta. Pareciera que hoy, como nunca, en la historia de la humanidad, desde una perspectiva de libertades, desde una perspectiva de reconocimiento de derechos, es el momento óptimo para ser mujer. Pero paradójicamente es uno de los momentos en los que apenas se registra, digamos, no hay tanto registro, pero ya viene generándose un registro histórico de fenómeno de violencia contra mujeres. Entonces, en esta condición paradójica, histórica, ¿cómo podemos enmarcar la perspectiva de género, magistrada? Pues fíjate que me parece que tiene todo el sentido empezar por este tema. A lo largo de la historia sabemos que hemos vivido en una situación o en una relación donde tradicional e históricamente hemos tenido roles, hemos tenido eh, formas de convivir, ¿no? Y entonces a partir de ello hemos generado relaciones sociales. Si advertimos esas relaciones sociales, vamos a notar que son totalmente disparejas. Y entonces es precisamente en este momento, pero no es ahora, sino que es el resultado de una lucha de siglos, de muchas mujeres invisibles o aparentemente invisibles, que aparentemente no hacían nada, pero que en realidad siguieron trabajando y picando piedra para que hoy mismo tengamos esta apertura de hablar de los derechos de las mujeres y pedir igualdad como nunca antes lo habíamos hecho. Ahora, ¿por qué nos llama la atención este fenómeno? Entre otras cosas, porque hasta hace pocos años era un fenómeno invisible o aparentemente invisible, porque había un gran sector de la sociedad, el que monopolizaba el poder, el que monopolizaba las artes, las ciencias, todo aquello que tenía bajo su control este sistema patriarcal y machista. Y entonces, bueno, pues fuimos la parte ignorada, la parte invisibilizada. No quiero, desde luego, desconocer a todas esas mujeres que estuvieron ahí de manera constante haciendo un trabajo arduo y cotidiano, pero hemos llegado a un punto donde las mujeres estamos saliendo a la calle para hacer notar cuáles son nuestras realidades y nuestras necesidades específicas. De ahí que entonces la propuesta, porque cuando hablo de las mujeres me refiero a las antropólogas y a las sociólogas y a las psicólogas y a las abogadas y a las artistas, a las médicas, etcétera. Y entonces, dentro de todo ese cúmulo de saberes de las mujeres, hemos propuesto la perspectiva de género precisamente como esa herramienta que nos da cuenta de esa realidad histórica que no podemos negar. Lo increíble es que haya quienes sigan negando esta disparidad, esta desproporción, estas asimetrías tremendas en las que hemos vivido. Y entonces nos brindan esta herramienta conceptual o nos brindan esta metodología como una propuesta para ser conscientes, para hacernos ver, para sacudirnos y decir, hay estas desigualdades, hay que cerrar las brechas, hay que saber que existen, hay que notar cuál es su origen. Hay que saber entonces a partir de ello cómo tratamos de construir, y por eso hablamos de la deconstrucción del género, cómo nos reconstruimos desde lo individual y también como seres sociales, precisamente para construir con esta herramienta en condiciones más igualitarias para que todas y todos accedamos por igual a nuestros derechos y libertades. Magistrada Molina, igualmente, ¿cómo enmarcar la perspectiva de género en esta circunstancia paradójica de violencia y de reconocimiento de derechos, al menos en los cuerpos constitucionales de muchos estados occidentales? Claro, lo que sucede es que como resultado de toda esta lucha que se ha hecho por parte de las mujeres históricamente para ser reconocidos los derechos y reconocida esta igualdad, hemos llegado a la igualdad formal. Hemos llegado a este reconocimiento en la norma de que somos iguales. En México somos un país de vanguardia en cuanto a estos reconocimientos formales. El problema es que la igualdad formal no va de la mano con la igualdad material.
Y cuando precisamente advertimos que lo que se dice en una norma no sucede en la realidad, no se ve reflejada en la realidad de todas, entonces es cuando empezamos a alzar la voz y decir, a ver, esto no está funcionando porque no basta un reconocimiento en la norma de la igualdad, sino que debemos con acciones concretas buscar la igualdad material. ¿Qué es la igualdad material? Bueno, que eso que dice la norma en la vida diaria sea una verdad completa y todos los días. Entonces, ¿por qué hablar de perspectiva de género, no obstante haber obtenido la igualdad formal? Precisamente por eso, porque tenemos que ver con esta otra perspectiva cuál es el impacto diferenciado de cada una de las realidades, de cada uno de los hechos, de las actuaciones de autoridades, de las propias normas entre hombres y mujeres. Es probablemente paradójico, pero estamos viendo que somos el 51% de la población y estuvimos invisibles y seguimos estando invisibles en muchos momentos, cuando el otro 49% de pronto pretende manejar y ser superior jerárquicamente en las relaciones sociales y en las relaciones de poder al otro 51%. Entonces, justo lo que necesitamos es empezar a decirle con todas sus letras, lo hemos estado haciendo en las sentencias, pero también en otros ámbitos, porque la perspectiva de género no es exclusiva de las sentencias, ni tampoco es exclusiva del derecho, ver cómo cualquier cosa que hagamos o cualquier cosa que vivamos tiene un impacto distinto si somos hombres o si somos mujeres. Cómo afecta a alguien la violencia, pero también los derechos, pero también la existencia de una política pública, la existencia de una decisión, incluso cómo hablamos, cómo impacta diferente, por ejemplo, el lenguaje cuando estamos generalizando, por ejemplo, el masculino, con el masculino generalizante, que entonces impacta distinto porque los hombres nunca se han sentido excluidos, por ejemplo, cuando hablamos de todos, pero las mujeres en algunos momentos hemos estado fácticamente excluidas cuando se habla de todos. Entonces, simplemente esa palabrita tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Eso es perspectiva de género. ¿Cómo podemos ver estos impactos distintos y qué tenemos que hacer para que el impacto sea igual? Y para que podamos tener los derechos de la misma forma todos en ejercicio igualitario, que eso es lo que queremos. A ver, la igualdad beneficia a todas y a todos y la igualdad genera una sociedad justa y una sociedad en paz. Y eso todas y todos lo queremos. Y nos han dado esta referencia a una especie de discurso hueco, llamémoslo en sentido estricto, discurso hueco, sobre lo que se dice en temas de género. Hay muchas personas que buscan obtener ventajas de todo tipo, particularmente en las instituciones, por decirlo directamente. ¿Cómo podemos avanzar para superar, cómo podemos purgar este discurso y cómo ir avanzando socialmente? Por ejemplo, nos decían, no solamente es en las sentencias, no solo es en la impartición de justicia, pero sí me gustaría regresar a la impartición de justicia. ¿Cómo desde la impartición de justicia se está logrando llevar esto, pues digamos, como una forma de combatir precisamente este discurso hueco? Se les pregunto también en el ámbito administrativo general, ¿no? ¿Cómo dentro de la institución ustedes han notado que la perspectiva de género es efectivamente, no sé si un hecho, pero por lo menos está permeando de manera efectiva? Si me permiten, pues fíjate que en relación con ello me parece que hemos tenido grandes avances, tampoco podemos negarlos porque son una realidad. Ha habido medidas afirmativas, orgullosamente el Poder Judicial de la Federación, como ningún otro órgano del Estado, por lo menos en México, ha asumido ese compromiso, al menos con la paridad, ¿no? Hemos atestiguado concursos solo para mujeres que han redundado en buenas cifras de juezas, de magistradas, etcétera. Lamentablemente eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque en una gran parte, y también hay que reconocerlo, porque finalmente todas y todos hemos sido criados en este modelo patriarcal. Y entonces el hecho que seamos mujeres no necesariamente significa que tengamos alguna formación feminista o alguna formación igualitaria en relación con los derechos. Sirve como representación, por supuesto. Ya el solo hecho de que
nos veamos en las esferas públicas, estemos presentes en los espacios de toma de decisiones, desde luego sirve. Pero no es suficiente porque además se requiere una formación, una convicción que desde luego empieza por la conciencia, una conciencia individual en donde tengamos claro que pues estas luchas son colectivas, ¿no? A nosotras nos gusta decir que estas luchas son colectivas porque las mujeres cuando hemos avanzado en este goce, en esta expansión de nuestros derechos y libertades, en realidad no lo hemos logrado solas. Ha sido gracias al esfuerzo de las demás que de repente no se ven, que de repente parecería que son ignoradas, pero ha sido ese esfuerzo constante el que nos ha hecho seguir avanzando. Entonces, debemos tener conciencia de ello. Debemos además tener conciencia de que muchos de los estereotipos que seguimos repitiendo, pues no son precisamente igualitarios, porque si prefiero a una persona por encima de otra, por ejemplo, si se va a embarazar o no, que ahora justo para eso vinieron las licencias de paternidad, por ejemplo. Cuando seguimos criticando este tipo de medidas, cuando, por ejemplo, conocemos compañeras que lamentablemente no son muy afectas a los concursos solo para mujeres. Entonces, en realidad, seguimos viendo múltiples resistencias y es indispensable, entonces, me parece que un punto ineludible es tomar conciencia no solo en lo individual, sino desde la función pública que llevamos a cabo. Llevamos una función pública de importancia enorme en la sociedad. Dirimimos los conflictos sociales, decidimos damos causa en la conflictividad social. Y entonces cuando lo hacemos, desde luego tenemos que tener la preparación y la capacitación, la sensibilización necesarias e indispensables para notar, para prender los focos rojos, para advertir dónde están las asimetrías, para ponerle el piso parejo a las partes, para generar esos ajustes razonables que precisamente permitan que se llegue de mejor manera a esa igualdad. Entonces, volviendo al tema, hemos avanzado, sí, pero me parece que hasta en tanto no hagamos un compromiso desde lo personal, que reflejemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo siempre que hablo de estos temas me atrevo a afirmar, porque además estoy convencida de ello, que los temas de género, cuando los introyectas y te apropias de ellos, tienen la vocación de transformar tu vida. Y entonces tienen esa vocación de transformar tu vida, porque no solo va a ser el compromiso individual, sino va a ser las relaciones de trabajo, ¿no? Como tienes de repente mayor empatía con la mamá que tiene el niño enfermo o con aquella o aquel que tiene que ir a cuidar a la mamá enferma o al papá enfermo, etcétera. Y desde luego eso lo reflejas en tus sentencias, en los fallos que vamos emitiendo día a día. Y entonces acá la gran esperanza es que esto vaya permeando y vaya impactando cada vez en mayores espacios a lo largo de la sociedad. Y magistrada Molina, la resistencia, precisamente, para darle continuidad tanto a la respuesta como a la pregunta, para cómo enfrentar esas resistencias y luego cómo ir llenando de contenido el discurso que está siendo también vilmente aprovechado en muchos espacios y también pensando en el tema del Poder Judicial, dentro del Poder Judicial, cómo a través de las sentencias, pero también dentro de la institución, podemos ir dándole forma a este fenómeno. Gracias. Pues mira, yo creo que, y de verdad estoy convencida en esto, como dice Julia, hay cosas que van de adentro hacia afuera y nos permiten hacer mejores sentencias y otras que van desde la sentencia hacia adentro. A mí me parece que esto de la perspectiva de género es a veces circular. De pronto vemos un asunto y el asunto en sí mismo, el conflicto que tenemos a nuestra decisión, nos permite y nos obliga a hacer un análisis específico, diferenciado de lo que tenemos enfrente. Pero además, me parece que esto del machismo y de la perspectiva de género, este es un ejemplo que doy muy seguido, es como cuando tienes miopía. Cuando tienes miopía, y si nadie te ha dicho que tienes miopía, tú crees que así se ve. Así es la forma normal de ver, porque toda la vida has visto igual. Si te pones unas gafas y más o menos es tu graduación, más o menos ves otra realidad.
A lo mejor si yo volteo a ver un árbol y a lo mejor no le alcanzo a ver todas las hojitas, pero sí ya veo que tiene flores, por ejemplo. Si cambiamos la graduación y me pongo una mejor graduación, seguramente voy a ver detalles del árbol que no había visto ni siquiera con los otros lentes. Entonces me parece que esta es la perspectiva de género. Por eso se le dice de pronto que son las gafas moradas, porque empezamos a ver distinto. Algo que creíamos que era normal, empezamos a darnos cuenta que no era tan normal y empezamos a ver estas cosas diferentes. Y llegamos a un momento, creo que no hemos llegado nadie a ese momento, ninguna ni ninguno, a estar absolutamente deconstruidos y que tengamos una visión completa igualitaria. Estamos en proceso. Entonces yo creo que de pronto sí hay discursos que pudieran ser medio huecos, pero en el sentido de que a lo mejor quien está haciendo la referencia a estos temas de género, a lo mejor todavía no ha entendido completamente porque estamos en este proceso, todas y todos. Y probablemente, si hablamos dentro de 5 años, estaremos con una visión mucho mejor todos los presentes. Y quienes nos estén viendo también tendrán una visión mejor. Y bueno, además esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa hacia adentro del Poder Judicial? Pues que también estamos en este proceso de volver a analizar lo que ya tenemos y lo que podemos hacer. Cuando tenemos los concursos, que como acción afirmativa, pues a lo mejor no es tan bien recibido porque de pronto ni siquiera entendemos por qué está sucediendo. Y es parte insuficiente de una política pública que tenemos también que mejorar. Hay que hablar de los temas como son. ¿Por qué no estamos llegando las mujeres a ser titulares? Bueno, hay que hacer un análisis y a lo mejor el tema de que necesitábamos los concursos es cierto, pero a lo mejor necesitamos revisar otros tipos de políticas públicas. Y políticas públicas que tienen que ver con la sociedad y tienen que ver con las familias y tienen que ver con muchas cosas. ¿Qué pasa con las sentencias? Decía por ahí hace como 10 años una compañera española, decía, pues es que la realidad la vamos a cambiar a sentenciazos. Y entonces, pues sí, estamos cambiando la realidad a sentenciazos. Finalmente, lo que pasa en la sociedad llega en algunos casos, no en todos, como conflicto ante los órganos jurisdiccionales, hacemos un análisis, decimos esto no debe ser así, damos las razones, y entonces la sociedad empieza a entender por qué eso que teníamos normalizado todas y todos no es correcto. Y podemos debatirlo. Y creo que esa es la gran ventaja. Creo que justo el tema es, hay que reflexionarlo desde el debate y no desde la imposición. O sea, esto no es ni una moda, tampoco es una imposición, no es algo que podamos, además, te cambio el chip y ya estás pensando diferente. No, es un tema de reflexión personalizada y que tenemos que discutirla en comunidad para poder llegar no solo al conocimiento de la realidad completa, porque lo que Julia puede estar viviendo puede ser en muchas cosas muy parecido a lo mío, pero en otras seguramente será muy distinta a lo mío. Pero si su experiencia y mi experiencia la ponemos en plática y en reflexión, podríamos encontrar puntos de coincidencia y puntos de diferenciación en donde nos lleven a mejores políticas públicas, a mejores decisiones jurisdiccionales y obviamente a permear en la sociedad para que tengamos mejores formas de tratarnos entre nosotros mismos. No se trata solamente de las autoridades. O sea, esto no es solo de autoridades, no se trata solo de qué hace el legislador o qué hace el ejecutivo en alguna decisión o qué hacemos las personas juzgadoras en nuestras sentencias. Esto se trata de la sociedad fundamentalmente. La igualdad es en la sociedad y nace en la sociedad, pero desde el debate y la reflexión y el pensamiento crítico de las realidades. Eso es lo que yo creo. Y ahorita hacía referencia a que se pueden cambiar realidades a golpe de sentencias. Pero ¿qué pasa cuando esas sentencias, y me voy a ir al sistema interamericano, la Corte Interamericana, el caso del Estado mexicano, conocemos las peculiaridades del sistema interamericano, la relación del Estado mexicano con el propio sistema, pero tenemos sentencias del máximo órgano regional de protección de derechos humanos y en las sentencias referentes a temas de género, básicamente el Estado mexicano no ha hecho nada. ¿Qué esperanza tienen todas las personas en México, desde luego las mujeres del país, cuando no hay voluntad del propio Estado para cumplir con temas fundamentales, porque a eso se dedican las sentencias de la Corte Interamericana, temas estructurales fundamentales? ¿Cómo podemos hablarle a la ciudadanía cuando no
el Estado mexicano no tiene esa voluntad y son muchas sentencias en las que no ha cumplido gran parte del tema central. Maestra, por favor. Pues fíjate, bueno, a propósito de esto, es siempre útil saber que la mayoría de las condenas que ha tenido el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana han sido por temas de violencia de género, ¿no? O sea, empezamos con a- aquel caso al que conocimos coloquialmente como las mujeres de Juárez, las muertes de Juárez, el caso González y otras contra el Estado mexicano. El más reciente fue el de Digna Ochoa el año pasado. Y entonces a lo largo de todos esos años, bueno, pues hemos visto cómo se nos llama la atención particularmente de ciertas conductas, de ciertas violencias institucionales que son tremendas. Entonces, ¿qué hacer frente a esa violencia institucional? ¿No? Porque en realidad, si pudiéramos, si tuviera, desde luego, no es mi pretensión, pero si tuviéramos que englobarlo todo en un concepto, es un tremendo tema de violencia institucional, donde quien encarna al Estado no está haciendo lo que le toca. ¿Por qué? Porque hay obligaciones específicas que cumplir. Por ejemplo, a mí siempre me gusta enfatizar mucho, Belén do Pará, los artículos 3 y 4, tenemos derecho a una vida libre de violencia. No es una ocurrencia, no es una moda, no es una concesión graciosa del político en turno, es un derecho de fuente internacional. Ahí dice que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Ahora, ¿a quién le toca garantizarnos ese derecho? Al Estado. Y entonces el Estado como garante tendría obligaciones específicas, máxima diligencia, actuaciones prontas, completas, imparciales, eficaces, que cumplan con las cadenas de custodia, que atiendan verdaderamente a las víctimas con toda la seriedad, con todo el cuidado que meritan para no revictimizarles después de vivir hechos traumatizantes para ellas, etcétera. Y lo que vemos en realidad pues es de repente un profundo desdén hacia esas problemáticas. Es increíble que pese a esas condenas que pesan sobre nosotros, sigamos viendo que hay mujeres que van a tratar de denunciar y que no haya quien las atienda y que no haya quien les levante un acta y que cualquiera, no en un tema, imaginemos, de una violación sexual, que cualquiera que esté ahí les haga un examen ginecológico, por ejemplo, cuando en realidad tendría que estar en un ambiente preservado, tranquilo, sensible a toda la problemática que acaba de vivir. El gran reto entonces es hacer frente a esa violencia institucional. ¿Cómo enfrentamos, cómo concientizamos? Porque quien forma parte del servicio público tendría que tener la absoluta conciencia de que tiene un compromiso y tiene una obligación ineludible. Tienen que actuar. No es si quieren. Por eso enfatizo mucho este término de el Estado tiene el deber de garante, tiene una obligación específica y es a quien podemos exigirle, porque es un derecho subjetivo público, y entonces ese derecho, ese tercero a quien yo puedo exigir resultados es el Estado. Y a quienes encarnan en este momento el Estado en ciertas posiciones de poder, desde luego tienen obligaciones irrenunciables de dar buenos resultados para acabar con estos índices abrumadores de violencia, primero. Entonces, necesitamos sensibilización, necesitamos capacitación. Es increíble que desde la condena del caso Campo Algodonero, la Corte Interamericana haya mostrado su preocupación, así lo dice en uno de sus párrafos, dice, esta Corte muestra una profunda preocupación por cómo el Estado mexicano no atiende, parecería que no le importa la vida y la seguridad de sus mujeres, ¿no? Y entre otras cosas dice, bueno, pues entonces tiene un deber de capacitar, de sensibilizar, de incorporar la perspectiva de género. Y cómo ese sigue siendo un gran pendiente, ¿no? Cómo es que seguimos viendo las resistencias de las que hablábamos cuando a veces proponemos y lo vivimos cotidianamente en ocasiones en los tribunales, a veces se proponen sentencias con perspectiva de género y hay quien en automático brinca y dice, no, ¿esto para qué? O esto no es necesario, o esto me parece que es una argumentación incluso inútil. Y entonces, bueno, hay que estar debatiendo hasta este tipo de cosas. Entonces, bueno, sí me parece que
pasa por todos los estratos donde se brinda el servicio público, desde quienes tienen el primer contacto, desde quienes, por ejemplo, en las funciones de procuración de justicia, que son una de las partes más sensibles y que más nos quedan a deber a las mujeres y a las personas de la disidencia sexual, porque además son quienes también sufren muchísimo las discriminaciones y las violencias estructurales e institucionales. Y entonces, ¿cómo lo vamos replicando en las instituciones de salud, en los espacios educativos, en las plazas públicas, en el espacio público, en la calle, etcétera? Y cómo finalmente, después de todo ello, pues llegamos a las sentencias, ¿no? Como, digamos, la culminación de los actos administrativos, de las políticas públicas, de las propias normas que en ocasiones de suyo ya discriminan, ya violan derechos, ya hacen distinciones innecesarias e injustificadas. Y entonces, cómo esto, desde luego, tiene que impactar a todas las personas que hacemos servicio público. Necesariamente la solución tiene que pasar por una capacitación y un compromiso real y constante. Perfecto. Vamos a una breve pausa. En un momento regresamos. Muchas gracias por seguir en Justicia Abierta. Estamos platicando con las magistradas del Poder Judicial de la Federación, Julia María del Carmen García González y María Emilia Molina de la Puente. El tema central es perspectiva de género y justicia. Y magistrada Molina, les preguntaba, ¿qué puede esperar la ciudadanía? Si hablamos de que a golpe de sentencia se puede cambiar la realidad para muchas mujeres, para las mujeres en el país, pero ¿qué pasa cuando el Estado mexicano tenemos las resoluciones de la Corte Interamericana, máximo órgano de impartición de justicia en materia de derechos humanos a nivel regional? El Estado mexicano ha cumplido muy poco de todas estas sentencias, particularmente con las que abordan temas de género. Y aunado a esto pareciera que ya tenemos los cuerpos normativos en el país y a nivel regional o del sistema universal, pues ya tenemos todo hecho. ¿Tenemos todo hecho en temas normativos? Esto se nos pudiera responder estas dos preguntas. Bueno, primero, solo como premisa, todo es perfectible, por supuesto, pero a ver, en el tema de las sentencias de la Corte Interamericana, y hablando específicamente de la sentencia conocida como Campo Algodonero, creo que esa sentencia, como es un parteaguas a nivel no solo de México, sino regional, en cuanto a la nueva forma de hablar de género, de esta perspectiva de género en nuestras resoluciones y en las actuaciones de todas las autoridades. Entonces, me parece que esa sentencia, no solo lo digo yo, bueno, lo dicen quien ha estudiado la sentencia y la propia Corte, nos está dando un nuevo paradigma en el sistema jurídico mexicano. Y respecto de ese paradigma del sistema jurídico mexicano, tenemos que reconocer que a partir de la misma hemos empezado a tener cambios sustanciales. Sí ha habido cambios en las leyes, sin lugar a dudas. Incluso CEDAW, por ejemplo, señala que las leyes de México son de lo mejor que hay. El problema de México no son las leyes, el problema de México es la violencia contra las mujeres. O sea, como que no está sirviendo que tengamos las leyes porque México es de los países con más violencia contra las mujeres, violencia física, violencia psicológica, feminicidios, violencia económica, etc. Entonces hay como un desfase en cuanto a lo que tenemos normativamente y lo que estamos viviendo como sociedad. Y respecto a los funcionarios, decía Julia hace un rato, justo cómo podemos acceder las mujeres a los servicios del Estado, no solo impartición de justicia, no solo procuración de justicia, cuando quien está del lado del Estado no tiene esta visión de perspectiva de género para atender a las mujeres. Entonces, al contrario, se reproducen estereotipos y se reproduce este sistema machista. Entonces, ¿qué está sucediendo con la sentencia de Campo Algodonero? Porque sigue sucediendo. Hay muchas cosas respecto de las familias que llevaron este caso hasta la Corte que no se ha resuelto nada. Pero respecto del sistema jurídico mexicano, creo que ha habido un gran avance
Y el avance creo que se refleja en que estemos aquí hablando de este tema. No podríamos hablar de este tema hace 20 años. Este tema no sería ni tema, pues. Entonces, ¿cuál es una de las obligaciones que el Estado mexicano nos pone la Corte Interamericana con esta sentencia? Es la capacitación en materia de género. Y esta capacitación sí se ha dado, o sea, no podemos desconocer que verdaderamente insuficiente, pero sí se ha dado, no existía y ahora existe. No podíamos hablar de tener cátedra en las universidades, por ejemplo, en las licenciaturas en materia de género. Ahora hay muchas universidades que lo están empezando a hacer. Estamos obviamente provocando que haya más, pero creo que también el hecho de que haya esta capacitación, el hecho de que se esté hablando de eso, provoca que las mujeres levantemos la voz y empecemos a identificar violencias específicas, casos específicos con mucha más claridad. Porque si no conoces tus derechos, no puedes decir que los están violando. Normalizamos la violencia y entonces normalizamos la discriminación, y si yo soy víctima de una discriminación, pero yo no sé que me están discriminando y creo que siempre así debe ser, no puedo levantar la voz. En cambio, cuando hemos estado hablando de los temas, y por eso debemos seguir hablando de este tema, empezamos a generar que todas las mujeres digan, eso que dijeron que es violencia, yo también lo vivo. Y entonces ahora las niñas, las adolescentes, se dan cuenta que hay cosas que ellas ya no deben permitir, que ellas ya, incluso en la forma en que se comunican, es distinto a como lo hacíamos hace 20 años, 30 años, 40 años. Y eso ha sido, creo, en mucho a raíz de todo el cambio que hemos hecho a través de las sentencias, evidentemente de las de la Corte Interamericana, pero que tiene que ver con el cambio social, con este cambio de la primera cosa que debemos hacer es mencionar lo que está sucediendo. No podemos hablar de un feminicidio si nunca hemos pensado que el asesinato de una mujer por una cuestión relacionada con el propio género tiene alguna cuestión diferenciada a cualquier otro asesinato. En el momento en que se dijo, en ese momento todo el mundo empezamos a ver distinto. Hoy por hoy, un asesinato de una mujer ya no es tan difícil que socialmente podamos hablar de un feminicidio. A veces no entendemos bien de qué estamos hablando, pero lo decimos. O sea, ya pedimos, exigimos que se vea desde esa perspectiva. Cuando hay una chica desaparecida, también la propia sociedad exige al Estado, a través de redes sociales y a través de alzar la voz, que se vea desde una perspectiva distinta. Ya las violencias suelen ser más mencionadas, no todas, por supuesto, no tienen la recepción que debe tenerse. El Estado, a través de sus funcionarias y funcionarios, no está respondiendo como debe ser, sin lugar a dudas. Se le sigue diciendo a una mujer víctima de violencia, pues, ¿qué hiciste que mereciste que te golpearan? O a una madre de algún desaparecido se le dice que no educó bien a sus hijos y entonces quién sabe en qué andaría, y entonces por eso están desaparecidos. Es decir, estamos revictimizando con cuestiones de género. Y la forma en que estamos legislando puede ser muy benéfica, pero que no está respondiendo a una realidad de discriminación estructural. Entonces creo que todo esto estamos ya viéndolo más, no puedo decir en blanco y negro, pero lo estamos viendo. Y eso creo que provocará mejores cambios. Hay organismos internacionales, incluso la ONU, que dice que esto nos va a llevar todavía 300 años, pues seguramente sí nos va a llevar 300 años, pero si no hacemos algo concreto y contundente desde ahora, pues van a ser muchos más años. Entonces, eso es lo que debemos hacer, y yo por eso me parece que es terrible que México tenga la mayor parte de las condenas internacionales por cuestión de violencia de género, terrible, porque refleja lo que somos como sociedad, pero no podemos hablar de que no ha existido un cambio, por lo menos inicial o parcial, que seguramente puede traer en cascada mejores cambios, y que las personas juzgadoras tengamos la obligación, porque además esto no es novedoso, tenemos la obligación de juzgar con perspectiva de género desde hace muchos años, pero que tengamos que seguir capacitándonos, que el Poder Judicial verdaderamente estamos siempre con esta el interés, y se hacen cosas a través de las asociaciones, hacemos cosas, estamos permanentemente hablando de los temas, del tema de género en específico, pues precisamente para eso, para generar debates y generar cambios desde la sociedad, desde la cultura, desde las sentencias, desde las políticas públicas. No podemos pensar en un México igual a cuando sucedieron los hechos de Campo Algodonero,
ni siquiera de cuando fue la sentencia, al México de hoy, por lo menos en el tema de cómo hablamos de género. Y eso, desde mi perspectiva, es un avance sumamente importante. Hay países en donde no se puede hablar de esto. Hay países donde simplemente no es algo permitido, mucho menos en sentencias. Ahora, muchos temas de género se quedan en votos particulares, sin lugar a dudas. Muchos temas de derechos humanos se han quedado en votos particulares y a partir de ahí se construyen realidades jurídicas distintas y realidades sociales distintas. Vamos avanzando muy lento, sin lugar a dudas, pero sí me parece que hay que también reconocernos lo que hemos hecho bien, insuficiente, pero que hemos hecho cosas que están bien y que nos falta muchísimo, pero hay que ver cuáles son los caminos que han sido más o menos correctos para reforzar esos y para eliminar los que no nos han servido. Y magistrada García González, es alarmante que sea desde los poderes judiciales, particularmente los locales y desde luego federal, desde donde más se hable de perspectiva de género. Y esto lo digo en el calificarlo de alarmante porque significa que se está judicializando mucho el tema. Entonces, es alarmante que sea centralmente los poderes judiciales, teniendo en cuenta también las limitaciones que tienen los poderes judiciales locales en la materia, porque hay que reconocerlo, está reconocido por órganos internacionales que el Poder Judicial Federal ha avanzado mucho más que los poderes judiciales locales. Entonces, es alarmante que el discurso y por lo menos las intenciones vengan desde los poderes judiciales. Pues me parece que lo podemos ver desde múltiples perspectivas. A mí me parece, y bueno, voy a retomar un poco lo que decía Emilia, es verdad que contamos con un cuerpo normativo, me parece sólido, me parece actualizado. Si lo comparamos con los de otros países, la verdad es que hemos avanzado mucho. Acá el punto es cómo hacemos que ese derecho transite a la realidad, cómo hacemos que esos instrumentos jurídicos internacionales, esas leyes protectoras, esas leyes generales que aplican en toda la República, etcétera, cómo hacemos que esas leyes protejan a todas las mujeres, ¿no? A todas las que requieren una protección específica, medidas de alejamiento, medidas de protección, etcétera. Entonces, me parece que el gran reto social primero es de ese cuerpo normativo, de ese corpus juris que tenemos, que yo creo que también ha avanzado mucho, cómo nos apropiamos de él para hacerlo una realidad y cómo pedimos entonces del Estado que nos dé resultados diferentes, porque es cierto, yo también tengo la percepción de que socialmente, ahora lo vemos en las noticias, frente a la desaparición o a la muerte de una mujer, bueno, pues la gente sabe que podemos hablar de un feminicidio, que podemos pedir ciertas actuaciones específicas, pero hay una enorme resistencia a las autoridades. Si ustedes recuerdan, hace pocos años, 2 o 3, fue precisamente el titular de la Fiscalía General de la República el que dijo hay que quitar el tipo penal del feminicidio, ¿no? O sea, porque nos cuesta mucho trabajo y lejos de generar buenos resultados, nos está atorando. Bueno, pues ahí de entrada ya vimos cómo esto puede seguirse obstaculizando. Entonces, es en realidad una renuencia de las autoridades a dejar atrás esas estructuras, esas formas tan rígidas de entender el derecho y de entender que esto requiere un abordaje específico, sí cualificado, sí sensible, sí particularizado, porque desde luego no es cualquier asesinato, es la muerte violenta de una mujer y hay que presumir que se debió, o por lo menos así nos lo dijo la Corte en el caso de Mariana Lima, bueno, pues hay que presumir que pudo deberse a un tema de estos, porque estructuralmente las mujeres en este país mueren por esas causas, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, me parece que hay ese cuerpo normativo. Ahora, ya hablando de los poderes judiciales, por un lado, a mí me gusta pensar, alguna ocasión escuché a la ministra Ríos Farjat que decía, bueno, el que tengamos trabajo quiere decir que la gente nos tiene confianza, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad que muchos casos que antes no llegaban ni siquiera afuera de la casa, ¿no? Eran esos temas donde la violencia, por eso era la violencia doméstica,
porque era una violencia silenciosa, era una violencia en la que todo mundo hacía caso omiso y aquí no pasa nada, y de repente nos dimos cuenta cuando viene toda esta ola de lo personal es político, entre otras cosas lo personal es político, porque nos dimos cuenta que no es un hecho aislado, que no solo me pasa a mí, sino que le pasa a la vecina, a la prima, a la tía, a la amiga, a la vecina, etcétera, etcétera. Y entonces que es un problema sistémico y estructural. Y entonces es cuando empezamos a exigir del Estado resultados distintos. Entonces hay que entender todo este contexto para entonces advertir que ahora empezamos a nombrar estas realidades, que ahora empezamos a exigir, porque ya sabemos que tenemos un derecho a vivir libres de violencias. Y entonces requerimos de alguien que nos preserve ese derecho, que nos los garantice y nos los tutele. Entonces, ¿por qué se han judicializado los casos? Pues precisamente por esto, no porque antes no existiera la violencia, ¿no? Eso seguramente todas y todos lo hemos escuchado. Las abuelas seguramente toleraron múltiples expresiones de violencia, pero no tuvieron opciones. No tuvieron otra opción que quedarse a cuidar hijos e hijas y encerradas en casa y muchas veces violentadas de múltiples formas porque no había posibilidades reales de que salieran de ese entorno. Pero ahora que las jóvenes tienen toda esta información, donde vemos a niñas de secundaria, ¿no? Denunciando las conductas de los maestros, por ejemplo, es que yo siempre digo, ahí está la esperanza, porque es cuando verdaderamente estamos notando los cambios generacionales, donde a nosotras se nos obligó al silencio y a ellas les estamos dando otros instrumentos para hacerse presentes y requerir otros resultados. Y entonces, ¿cómo es que esto se está judicializando? Por lo mismo, porque entonces, frente a estos escenarios, tenemos que exigir resultados distintos. Lamentablemente, en ocasiones, el aparato de procuración de justicia no es quien mejor proteja nuestros derechos, no es quien se preocupe verdaderamente por no revictimizarnos, no es quien actúe con esa debida diligencia. Y entonces, bueno, pues la única opción a la que acudimos es precisamente a los poderes judiciales. Los poderes judiciales me parece que en términos generales podríamos decir, pues se enfrentan como todas y todos, ya lo decíamos hace un rato, pues estos temas que aparentemente son nuevos. Si vemos la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que habla de la perspectiva de género, es una sentencia de 2016, cuando en realidad suscribimos CEDAW desde el 81. Entonces, ahí nos damos cuenta de que en realidad nos ha tomado un enorme tiempo, incluso asumir que tenemos ese compromiso internacional. Suscribimos CEDAW, CEDAW en este país, bueno, la convención esta para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, en este país es obligatoria desde el 81. En este país, la Suprema Corte no empezó a hablar de perspectiva de género, sino hasta 2016. Y entonces es cuando nos damos cuenta que, pues de repente sí tenemos atorados ahí algunos temas, porque tendrían que fluir más, tendríamos que tener mayor apertura para percatarnos de estas realidades. Es increíble que haya quien siga cuestionando como esta ideología de género, como esta discriminación para los hombres, como pero es que a los hombres también nos matan y también nos violan. Pues sí, pero lo que hay que entender es el trasfondo, la enorme desigualdad estructural que hay detrás y cuál es el origen, que es un origen totalmente cultural, totalmente construido a partir de todo ello. Entonces, bueno, volviendo al tema, ¿por qué se ha judicializado o por qué tendríamos que preocuparnos o no de si esto se judicializa? Pues a mí me parece que si esta es la única opción real de verdaderamente dar soluciones ágiles, concretas y efectivas a la problemática, pues tendremos que acudir a los poderes judiciales locales o incluso al Poder Judicial de la Federación. Lo ideal sería que estas problemáticas se solucionaran con la autoridad de primer contacto, con la médica o el médico que me atendió y que fui víctima de una tremenda violencia obstétrica, del policía que me detuvo en el retén, etcétera, ¿no? Pensemos en todos esos entornos donde puede manifestarse la violencia.
Si no tenemos esa capacitación, esa sensibilización, pues vamos a seguir atestiguando. De modo que, bueno, pues el resultado natural va a ser que los casos se sigan judicializando, que las mujeres ya no toleren las violencias que toleraban antes y entonces habrá más divorcios, habrá más pensiones, habrá más pleitos o litigios por la custodia de los niños y las niñas, la pérdida de la patria potestad, etcétera, ¿no? Veamos cómo es una bola de nieve. Entonces, es una bola de nieve que tendremos que estar atendiendo desde los orígenes. Me parece que, desde luego, el resultado natural es que se terminen judicializando. Hay que seguir preparándonos en los poderes judiciales, pero, desde luego, si lo que nos interesa es que esta situación, esta realidad cambie y se transforme, tenemos que atacar los problemas de raíz. Esto es estrictamente cultural. Y maestra Molina, entonces, en esta creciente judicialización, eh, ¿qué papel asumen? Evidentemente conocemos el papel por el mandato correspondiente, pero ¿qué papel adicional tienen las personas que imparten justicia? ¿Qué alcances extra le pueden dar a las resoluciones? Que creo que es un tema fundamental, porque en eso está precisamente la confianza de la ciudadanía, que el justiciable se acerque a los órganos de impartición de justicia y desde, pues desde esa trinchera se amplíe, se dé mayor alcance a las resoluciones más allá de lo que establece la norma, sino favorecer un poco más lo que se conoce como el activismo judicial. A ver, yo creo que regresando un poquito, si me permites, a un poquito a la otra pregunta, para poder contextualizar esta respuesta. Eh, Creo que hay que recordar, sobre todo, que el Poder Judicial, locales y federales, pero me voy a enfocar en el federal, tiene dos grandes responsabilidades desde el mandato constitucional y de la forma de gobierno que ha decidido este país tener. O sea, la sociedad decidió que tuviéramos una división de poderes y cómo es nuestra forma de gobierno. Una primera es la resolución de conflictos entre particulares, que todas y todos necesitamos que exista una persona juzgadora a donde podamos llevar nuestro conflicto, porque como seres sociales tenemos conflictos entre nosotros. Eso es histórico, no es algo que sucedió en 2023, desde que hay seres humanos ha habido conflictos y necesitamos desde entonces alguien que venga y solucione este conflicto, que diga quién tiene el derecho entre particulares. Y luego el otro gran tema que tenemos como obligación, sobre todo en el Poder Judicial de la Federación, es este equilibrio de poder que es esencial para que exista un Estado democrático. Cuando la propia Constitución, el mandato soberano de la sociedad mexicana, decide que para que haya este equilibrio, el Poder Judicial de la Federación tiene las facultades, porque no nos las arrogamos solas, están en la Constitución, para revisar los actos de cualquier otra autoridad. Eso implica necesariamente que tenemos la obligación de verificar el respeto de los derechos humanos y, por supuesto, los derechos. O sea, cuando hablamos de derechos humanos, pues también están los derechos de las mujeres, porque parece redundante, pero hay que aclarar y volver a decir que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Digo, es que pareciera que no deberíamos decirlo, pero hay que decirlo, porque se nos olvida de pronto. Entonces, cuando el Poder Judicial tiene en sus manos, dentro de sus facultades y sus obligaciones, equilibrar los poderes, pero verificar que este equilibrio de poder respete los derechos humanos de todas las personas que vivimos en este país. Entonces, en ese marco que tenemos como obligaciones y facultades las personas juzgadoras, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a estos asuntos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La primera responsabilidad es que nuestras sentencias tenemos que ser conscientes que pueden perpetuar estereotipos o eliminar esa discriminación y caminar hacia la igualdad. Ese es lo que tenemos en nuestras manos. Es una responsabilidad enorme. Y hacernos conscientes de eso, todos somos conscientes. O sea, verdaderamente todas las personas jugadoras sí somos conscientes. De pronto, insisto, es esta evolución en el conocimiento de los temas, en el conocimiento y la sensibilización de todos los derechos humanos, pero en específico en el tema de perspectiva de género. Bueno, hay que ver que nosotros lo que decimos en una sentencia genera una realidad social. En el 94, la Suprema Corte decía, hay una jurisprudencia que dice eso,
que hasta esa fecha, que la violación entre cónyuges no existía. Entonces podría forzarse a la mujer, el marido, porque era parte del débito conyugal. Y entonces, a menos que existieran conductas así verdaderamente graves y que se fueran públicas y demás, no podíamos hablar de violación. Cuando se incorpora perspectiva de género en ese primer tema, por ejemplo, la Suprema Corte hace una nueva reflexión y dice, a ver, no, esto no es parte de ninguna obligación. Vivir con violencia no es parte de ninguna obligación. Y entonces hay una nueva jurisprudencia, hay una nueva reflexión jurisdiccional donde se dice, por supuesto, que entre cónyuges también puede haber violación. O sea, es un delito. Y entonces eso, en aquellos tiempos, era todo un cambio de paradigma. Hoy por hoy, si le preguntamos a las chicas, a las jóvenes, ninguna va a creer que se puede violar válidamente dentro del matrimonio. Entonces cambiamos una realidad. Eso y cualquier otro tema del que pudiéramos hablar donde se ha judicializado y se ha resuelto, ya sea por una cuestión entre particulares como cuando lo hacemos en revisión de actos de autoridad, lo que hacemos precisamente es eso, eliminar tal vez un estereotipo, eliminar tal vez una barrera o poner de alguna forma el suelo más parejo. No se puede hacer si no tenemos una perspectiva de género también como una metodología, como una herramienta para poder resolver los asuntos, que nos cuesta mucho trabajo aún, sin lugar a dudas, es obligatoria porque la Suprema Corte tiene esa jurisprudencia que constitucionalmente hace que sea obligatoria, pero que además tenemos que explicarle a la sociedad para que la sociedad entienda por qué lo estamos haciendo, por qué estamos poniendo el suelo parejo y por qué es necesaria que la justicia sea igualitaria, por qué es necesario que la justicia sea completa. Quien ha estado en el privilegio a lo mejor no logra entenderlo bien, pues porque es privilegio. Pero si entendemos que algo desigual genera violencia, entonces, aún en el privilegio no queremos seguir viviendo violencia. Aún en el privilegio no queremos tener a nuestra familia viviendo en una sociedad violenta o desigual. En consecuencia, lo que todas y todos queremos, aunque no sepamos conceptualizarlo correctamente, es la igualdad. Y la igualdad, ¿cómo se logra en una sociedad que estructuralmente violenta y discrimina al 51% de su población a través de la perspectiva de género? Creo que eso es lo que tenemos que platicar, lo que tenemos que seguir hablando, lo que tenemos que seguir puntualizando para que podamos tener un avance mucho mayor. Y creo que finalmente esto que estamos haciendo el día de hoy abona a que podamos llegar a nuestros objetivos y que podamos también, como lo que hemos platicado, a cumplir con las sentencias internacionales, que por sí mismo el cumplimiento de la sentencia no sería tan importante si no fuera porque ese cumplimiento nos lleva a una igualdad social entre el 100% de la población. Perfecto. Gracias. Tenemos ya el tiempo encima, pero sí me gustaría si nos pudieran dar brevemente sus respectivas conclusiones, particularmente con las perspectivas a muy corto plazo, hacia dónde vamos particularmente en la impartición de justicia. Por favor, maestra. Bueno, pues a mí me parece que vamos en buen camino. No podemos negar, como decíamos, los avances. Hace unos años era imposible que sacáramos cierto tipo de sentencias o que nombráramos cierto tipo de realidades, aunque desde luego es un camino inacabado. Es un trabajo que requiere un compromiso serio. Me parece que acá el tema es mucho estos ámbitos de sensibilización y de capacitación. Hace poco escuchaba a una activista que decía que ya no estamos, porque desde luego ella desde su lucha y desde su frente decía, es que ya no estamos para pedir sensibilización, estamos para pedir resultados. Y me parece que tiene toda la razón. Sin embargo, bueno, pues acá lo grave, digamos, aquí el punto álgido es que no todos hemos tenido la misma capacitación y entonces a partir de ello necesitamos indicadores reales para saber, bueno, qué tanto ha permeado. Tenemos cursos ahora mismo obligatorios por parte del Consejo de la Judicatura Federal que me parece que tienen contenidos muy interesantes, ¿no? Que bien puede, si nos apropiamos de ellos como se debe, pues nos pueden abrir mucho el panorama.
aunque desde luego, bueno, pues este esfuerzo tendrá que continuar para que pues sigamos avanzando. Esto tiene que seguir avanzando, sí, porque, insisto, es una tarea inacabada. ¿A qué aspiramos? Pues aspiramos a que esta realidad se transforme. Esta es una realidad que nos ofende, esta es una realidad que nos lastima, porque aunque somos personas juzgadoras, desde luego, no dejamos de ver las noticias, no deja de impactarnos si tal o cual caso tremendo, niñas, mujeres, etcétera, no dejamos de advertir todo ese clamor social que vemos los días de las marchas o que vemos cuando pasan algunos casos como estos que terminan siendo emblemáticos, pero que en realidad dan cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Este fenómeno de la bola de nieve que decíamos. Y entonces, bueno, pues tener esa conciencia de cómo el trabajo que hagamos, me parece, será crucial para, en su caso, seguir sentando bases para alcanzar esa igualdad, ¿no? No aspiramos a otra cosa. Yo siempre les digo, es que a mí sí me gusta mucho esta metáfora del pastel, ¿no? O sea, no es que porque te dé más pastel a ti me va a tocar menos. Los derechos funcionan con una lógica totalmente distinta. Los derechos, entre más tengas tú y entre más tenga Emilia, entre más tenga yo, mejor nos irá a todos y a todas. Entonces no hay que escatimar, no hay que regatearnos los derechos, ¿no? ¿Y por qué las mujeres quieren más espacios en la vida pública? ¿Por qué regatearnos los espacios públicos si nunca nos han regateado los espacios privados, por ejemplo? Y entonces, bueno, a partir de todas estas dinámicas, pues seguirnos haciendo presentes, seguirnos visibilizando desde los espacios de toma de decisiones, seguir incidiendo en las políticas públicas, es decir, falta mucho por hacer, desde luego, pero también estamos en camino, ¿no? Maestra Molina, sus En pocas. conclusiones, por favor. Bueno, yo creo que todo lo que dijo Julia es totalmente cierto y solo quisiera yo agregar que necesitamos más juezas, que necesitamos llegar más para poder dar nuestra propia visión de esta visión del 51% de la población en todos los espacios y que está muy bien lo que hemos logrado, que hay que ver, hacer ejercicios de autocrítica también con perspectiva de género y de la perspectiva de género y que podemos afirmar que la igualdad formal está perfecta y es muy buena que lo hayamos logrado, hay lugares donde no se ha logrado, pero que a lo que debemos, por supuesto, buscar es la igualdad material, la igualdad real, porque eso es mucho mejor que la formal. Perfecto. Muchas gracias. Magistrada, pues les queremos agradecer el habernos acompañado. La verdad es que es enriquecedor, nos permite ampliar la perspectiva sobre el tema y desde luego seguir hablando sobre el mismo, que creo es uno de los aspectos fundamentales para que esto siga avanzando y desde luego sigan garantizándose y protegiéndose los derechos de las mujeres. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en la señal de Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación.